estoy muy contento y muy honrado de que me den esta oportunidad de participar acá con algunas reflexiones y algunas experiencias, no solo desde la teoría, sino también desde la disputa política, institucional y desde las concreciones también, ¿no? Con sus avances y retrocesos, como decimos en Ecuador, una de cal, una de arena. Así es que vamos a conversar algunos detalles más para poner a consideración de ustedes otras visiones del mundo que lastimosamente no son comunes, a pesar de que las tenemos en nuestras narices todo el tiempo, y que precisamente por esa incredulidad que nace de la modorra de la inercia cotidiana, prisioneros como estamos de un supuesto sentido común construido desde arriba, en muchos casos construido desde arriba y desde afuera, nos cuesta creer. Entonces, yo voy a tomarme un tiempito de estos pocos minutos que me dan para poner a consideración de ustedes también una lectura de la crisis. Les voy a dejar este material para que lo repartan. Entiendo que todo eso puede que se me haya pasado algo, pero ustedes tienen todas las referencias en el internet, ustedes pueden corroborar toda la información que estoy presentando, para que se den cuenta de que muchas veces el problema fundamental es que nos negamos a ver el elefante que está en la sala. Yo creo que es crucial entender la gravedad del momento histórico que vivimos, no solamente por la gravedad del impacto que significa sobre nuestras vidas particulares, sino tratar de descubrir las transformaciones irreversibles que a nivel sistémico se están dando ante nuestros propios ojos, en el marco de un proceso veloz y feroz de disputa entre las grandes fracciones del poder. Y vamos a ver qué tan concentrado está ese poder y por qué tan grave es lo que puede estarse jugando ahorita. Esta no es una crisis financiera que se ha empeorado. Esto de basarnos en lo que pasa con el PIB, que a los tantos trimestres ya deja de ser recesión, que lo que pasa con el Dow Jones, que lo que pasa con los indicadores financieros es mala economía, es mala consejera. Los procesos de los que estamos hablando tienen que ver con los mecanismos esenciales del funcionamiento de la economía, y en el mundo unidimensional que estamos viviendo, en el mundo de la generalización y la intensificación de la, digamos con un anglicismo, comodificación de las relaciones humanas, lastimosamente perdemos de vista la riqueza de opciones que tenemos a nuestro alcance todo el tiempo y todos los días. Si nos ponemos a ver el tipo de relaciones, el tipo de intercambios que tenemos en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en muy pocos casos, o solamente cuando se tratan de situaciones psicópatas, se basan en el intercambio de equivalentes, pues. Y sin embargo asumimos que esos son relaciones no serias, triviales, intrascendentes, al menos no dignas de ser tomadas en cuenta en el marco, por ejemplo, de un programa académico. Eso no está en los libros de texto. Eso forma parte de la cursilería, tal vez, de algún izquierdoso, de algún latinoamericano que son siempre tan exagerados, ¿no? Tan exagerados, tan emocionales. Pues no, miren, al contrario, a lo largo de los millones de años del proceso simultáneo de hominización del hombre y de humanización del medio, el eje de nuestras relaciones se han basado en otro tipo, en una matriz de relaciones tremendamente ricas, heterogéneas, en muchos casos ni siquiera configuradas, en el que el intercambio de equivalentes representa solamente una esquinita, que eventualmente, dado la eficacia, sobre todo en el campo productivista, la eficacia como mecanismo de recuperación de la coherencia a medida que las sociedades se van complejizando, a medida que el propio éxito productivista abre las puertas o auspicia un proceso demográfico mucho más acelerado, nos ha hecho perder de vista el resto. Pero ahora, y es lo que vamos a ver, es lo que voy a poner a consideración de ustedes, ahora,
en el que la dinámica endógena que se engendra del propio desarrollo de esas relaciones unidimensionales basadas en la métrica lineal del intercambio de equivalentes, es decir, la moneda, empieza a desplegarse del mundo real, empieza a desplegarse de la existencia de la especie en tanto parte del ecosistema, en parte como la parte noética, la parte con la intencionalidad creadora, con el proyecto de futuro permanente en cada una de las decisiones, ¿no es cierto?, que hace que la especie humana rompa todo el tiempo sus nichos ecológicos, rompa permanentemente sus homeostasis para, en un salto al vacío, tratar de recuperarlos con un aterrizaje incierto, ¿sí? En ese plano, el mecanismo fundamental, el que ha organizado la modernidad capitalista en los últimos 500 años, el que ha organizado el mundo occidental y sus proyecciones coloniales y neocoloniales en todo este tiempo, ubica el mecanismo crucial de la moneda y sus derivaciones en el plano de la finanza y la eventual independencia, autonomización del mundo de lo simbólico, del mundo de la economía virtual a través del crédito, y ya muy recientemente a través del otro crédito, no el otro que estamos utilizando acá, no estamos hablando de este otro, estamos hablando del otro de los mismos, el otro crédito de los derivados financieros, aquel crédito que explota en tanto crecimiento en los últimos poquísimos años y que se exacerba y se convierte, entre comillas, como el único recurso de salida de la crisis en los últimos poquísimos meses, involucrando, comprometiendo, atrapando a 7.000 millones de seres humanos en un frenesí que no tiene futuro. Y es esa básicamente la escandalosa propuesta que voy a poner a consideración de ustedes, no solamente para ubicar la gravedad de la crisis, los peligros inmediatos que se ciernen sobre la humanidad, sino para entender también el margen gigantesco de oportunidad que se plantea. Apocalipsis, después de todo, acuérdense ustedes que etimológicamente quiere decir revelación. Estamos en un momento del despertar de los pueblos. Si la minoría ínfima que pretende someternos a su agenda de desestabilización, guerra, degradación civilizatoria, puede hacer lo que nos está haciendo hasta ahora, es porque nos estamos dejando desmoralizar. Y precisamente todas las municiones que estoy poniendo a su consideración, obviamente para el debate, buscan entender la lógica interna de las cosas, como decimos en el Ecuador, busca entender cómo mismo le entra el agua al coco para ver qué efectivamente podemos hacer aquí y ahora. Veamos. Esta crisis, esta implosión financiera de la crisis, en realidad es la crisis de los remedios a la crisis estructural del capitalismo, que, prisionero de su éxito luego de los años gloriosos de la segunda posguerra, luego de la derrota de las fuerzas fascistas en buena parte, con la salvedad de lo aquí presente, tras la Segunda Guerra Mundial, generó una nueva correlación de fuerzas, el New Deal en los Estados Unidos, la reconstrucción socialdemócrata en Europa, la reconstrucción socialdemócrata, inclusive en Japón, en Taiwán, en el eje de la estrategia contrainsurgente, la descolonización del sur, procesos muy específicos de industrialización bajo sustitución de importaciones en partes como Sudamérica, como India, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto genera un proceso gigantesco de redistribución del ingreso, de renegociación de las clases y las naciones subalternas, que es la que auspicia las mejores tasas de crecimiento y las mayores tasas de ganancia en toda la historia del capital. Paradójicamente, el capital encuentra su mejor momento el rato que se da cuenta que la fuerza de trabajo no es solamente un costo que hay que abatir, sino que es su mercado fundamental. Y entonces, esta situación permite un proyecto al que muchas veces le perdemos de vista porque lo asumimos como dado y que precisamente hoy por hoy está en juego aquí en Europa, ¿no?
Entonces, lo que estamos viviendo no es una crisis financiera, es una crisis de civilización, porque implica el destruir, el desmantelar instituciones que concretizan conquistas sociales, correlaciones de fuerzas que solo es posible revertirlas sobre la base de la violencia. Correlaciones de fuerzas que solamente es posible revertirlas sobre la base de la conmoción psicológica y moral. Y esto es lo que vamos a discutir ahorita. Prisionero, como decía, de esos mejores momentos de los años dorados del capital, se genera tal capacidad productiva, tal ritmo de inversión que de pronto el mercado mundial se encuentra inundado de mercancías baratas, demasiado baratas, para las exigencias de una concentración cada vez más estrecha, de un proceso de concentración y centralización de capitales cada vez más estrecha. Ustedes no creerían, pueden encontrar estas estadísticas para todos los países, aunque las metodologías son diferentes, la medida como ha caído la utilización de la capacidad industrial instalada. Y recuérdese que debido a que estamos en el marco de una crisis de sobreproducción relativa al interés del capital, no desde la perspectiva de la gente, sobreproducción que hace que se paguen subsidios gigantescos para no producir alimentos, por ejemplo, o para producir alimentos para quemarlos en tanto agrocombustibles, mientras hay gente que se muere de hambre, ¿sí? Esto es lo técnico, esto es lo eficiente. Sobreproducción desde la perspectiva del capital, que genera justamente cosas como lo que están viendo acá, ¿no? Una caída de la utilización de la capacidad instalada, cuando esa capacidad instalada en términos relativos se ha desacelerado de una manera gigantesca debido a la reducción de la inversión productiva. Ya vamos a ver cifras al respecto. Y cuando la formación de las nuevas semiperiferias, bueno, para no entrar en mayores detalles, China prácticamente duplica esas capacidades productivas y además en una compresión en el tiempo con una aceleración mega, como todo lo que hacen los chinos, que hace que precisamente el momento en que revienta Lehman Brothers, por ejemplo, entren en maduración los proyectos de producción, de inversión, de producción de medios de producción sofisticados para la producción de medios de producción sofisticados, ¿no? Cosa que en el caso de, qué sé yo, de Japón o de Taiwán tomó 40, 50 años, en el caso de los chinos lo hicieron en 15 años, ¿no? Entonces, miren, rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Aquí hay varios indicadores, ahí les dejo los materiales para que revisen de los países más industrializados. La línea negra gruesa representa la tasa de ganancia, esto es desde los años 60. Si tuviésemos datos anteriores compatibles, veríamos que inclusive la tasa de ganancia estaba más arriba a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces lo que van viendo es un indicador, hay otras medidas, pero pongo la menos controversial acá. Y ustedes pueden ver acá el efecto del señor Reagan y de la señora Thatcher, ¿no? En buena parte esta recuperación de la ganancia se debe a un ajuste, al proceso de deslocalización que se da sobre el romper el espinazo a la capacidad de resistencia de los sindicatos acá en el norte, y tratar de buscar con las mismas tecnologías e inclusive con una camada nueva de tecnologías, plazas con tasas salariales más bajas, que es lo que da justamente lugar a la semiperiferia. Primero Taiwán, el propio Japón, Taiwán, el sudeste asiático y más recientemente China, India y eventualmente los BRICS, ¿no? Pero no perdamos de vista y no lo pierdan de vista, por favor, porque esta es la receta que les van a aplicar a ustedes ya mismo. Que el señor Volcker da un golpe de Estado a finales de los años 70 y levanta el teléfono y sube las tasas de interés que estaban al 1 o 3% y las pone en el 22%. Entonces, claro, ahí empezó todo un discurso que creo que lo tienen conocido acá, ¿no? Que los latinoamericanos nos habíamos endeudado al 1 al 3% y obviamente los préstamos habían préstamos hechos por dictadores y habían deudas ilegítimas, no cabe duda, pero en términos técnicos un préstamo al 1 al 3% era viable, era absolutamente manejable. El momento en que ese mismo préstamo está al 22%, las cosas se vuelven un poco complicadas y entramos en una lógica no solamente de endeudarnos para pagar la deuda, sino de desesperadamente buscar un excedente en divisas sobre la base de devaluaciones, del abaratamiento de la fuerza de trabajo, del abaratamiento de la naturaleza, del abaratamiento de todos los componentes internos de la producción, en una carrera hacia el fondo contra nuestros vecinos de al lado.
Y bueno, no era solamente América Latina, era también África y era lo que a la final destruyó al socialismo del este acá, ¿no? 150, 160 países desesperados por obtener una cuota de mercado cada vez mayor sobre la base del abaratamiento de su producción, a cambio de unos papelitos verdes que pronto se convirtieron en clics de la computadora. Cuidado. Y solo eso. Y solo eso. Póngale atención, no le pierda de vista al fetiche del dólar, del monopolio mundial, de la liquidez, de la transaccionalidad que implica el dólar. Bueno, y esto genera una serie de dinámicas internas, de manipulaciones financieras, macroeconómicas, que a través del deterioro de los términos de intercambio, del fortalecimiento del dólar, de las medidas regalonas en el tratamiento de la inversión extranjera, en la cuestión de impuestos, provoca una transferencia colosal de recursos desde el sur hacia el norte que precisamente da lugar a esto. Entonces, la situación de América Latina y sobre todo de África, que es donde políticamente pudo entrar como cuchillo caliente en mantequilla el proyecto oligárquico, ¿no es cierto?, termina definiendo el tipo de degradación social, de degradación civilizatoria que está en el orden del día ahora para Europa y para los propios Estados Unidos. Bueno, rápidamente. No tenemos mucho tiempo, simplemente preste atención a la parte financiera estructural de la crisis, ¿no? Dos vectores fundamentales para entender la implosión de estos dos remedios estructurales con las que el capital desde los años 60 pretende superar su problema estructural de sobreproducción. Primero, deslocalización, globalización sobre la base de menos salarios, de compresión salarial real. Segundo, financiarización, ¿no? Ya vamos a entrar al problema de la financiarización. Bueno, a ver, solamente me detengo en un punto. Recuerden ustedes, tenemos una crisis de sobreproducción, el capital es prisionero de su propio éxito, no solamente que inunda el mercado con mercancías demasiado baratas para las tasas de ganancia que exigen los sectores cada vez más concentrados, cada vez más monopólicos que controlan la economía mundial, sino que además el ritmo de crecimiento o el ritmo de fertilidad del desarrollo científico y tecnológico es tan enorme que a pesar de todos los esfuerzos que hace el capital monopólico para impedir su despliegue comercial productivo, siempre terminan filtrándose a través de la competencia monopolística y las nuevas tecnologías entran en funcionamiento antes de que las anteriores hayan terminado de amortizarse. Bueno, el caso de las computadoras, de los teléfonos celulares muestra clarísimo esa situación, ¿no? Entonces, por primera vez, y préstele atención a esta cosa, por primera vez en 500 años de proyecto societal en que la carta de triunfo fundamental de la modernidad capitalista fue precisamente la revolución permanente de la base material con la introducción de la racionalidad instrumental en el proceso de trabajo, ciencia, tecnología, innovaciones, ¿no es cierto? Por primera vez es mayor el esfuerzo que hace el capital por impedir el despliegue de esa ciencia y tecnología que por implementarla. No estoy diciendo que se ha bloqueado, no estoy diciendo que se ha impedido, no estoy diciendo que se ha cesado con la innovación tecnológica. Lo que estoy diciendo es que el arsenal de posibilidades, de potenciales tecnológicos, inclusive en el campo de la ecología, inclusive en el campo de la solución de los problemas, no sé, pues de salud, de la crisis ambiental, lo que sea, es enorme y sin embargo no se lo despliega porque simplemente no conviene a ciertos bolsillos. Es decir, la lógica del anterior paradigma tecnológico era tener, qué sé yo, la Ford, la General Motors, era tener ingenieros muchas veces promovidos y educados con becas entre las familias de sus propios obreros, desde muy chiquitos, ¿no es cierto?, para que sean sus ingenieros que se encarguen de ver, no sé, diseños aerodinámicos, mayor eficiencia calórica, energética en el funcionamiento del vehículo, nuevos materiales, nuevas construcciones, aleaciones más ligeras, nuevas alternativas en términos de caucho sintético, nuevos mercados, una cosa así. La nueva lógica no. La nueva lógica es poner ingenieros a estudiar cómo hacer que el carro no dure mucho, hacer que estos focos no duren mucho. Hay un video en el internet que muestra que todavía existe un foco hecho por
por Thomas Alva Edison hace más de 100 años. Ahora, los focos son estudiados para que se fundan al cabo de tantas horas, que la ropa no dure, que los electrodomésticos no duren, que la memoria de esta computadora no pueda soportar los nuevos programas vigentes en el mercado. Obsolescencia programada. Precisamente para resolver este problema que es irreversible del ciclo, de los ritmos acelerados de rotación del capital fijo. Entonces, en respuesta a eso, hay una urgencia. Imagínense lo que significa el capital hundido, el costo hundido de la planta y equipo que adquiere obsolescencia moral antes de tiempo, de manera generalizada, y sobre todo en los sectores de punta de la economía. La alternativa es la fluidez, la ductilidad, la omnipresencia en un mundo globalizado, sobre todo con la revolución telemática, de las inversiones instantáneas del mercado financiero. Entonces, ese es el otro vector. Entonces, vamos a ver estos dos vectores con detalle. Preste mucha atención porque esto tiene que ver exactamente con las posibilidades. Ahí está la clave de la crisis, ahí está la clave de las posibilidades que se abren para la sociedad de buscar opciones. Entonces, la primera. A diferencia de lo que pasaba en el periodo anterior, en el que la generación de ingresos en la sociedad definía el propio ritmo del mercado, entonces más ingresos, más consumo, más ganancias, más crecimiento. Vean ustedes la coevolución entre, aquí están los salarios en el Producto Interno Bruto y aquí está el consumo en el Producto Interno Bruto. Con el régimen de acumulación neoliberal, los salarios se comprimen porque se desmantela la producción local, sobre todo en el corazón del sistema, y se la desplaza hacia la semiperiferia. Pero el consumo se dispara. ¿Cómo es posible aumentar el consumo sin aumentar los ingresos? La deuda. Entonces, esta brecha en gris no es un problema nomás de que los gringuitos son desaforados para el consumo o que ustedes ya se pegaron la parranda y no quieren pagar la cuenta. Es un problema estructural del sistema, porque si el consumo hubiese seguido esta misma tendencia, la recesión empezaba hace 30 años, pues, elemental. Pero no solamente eso, fíjese cómo entender estos detalles estructurales, aunque no pretendo ser exhaustivo, claramente muestra los límites de las soluciones que ellos están dando. Si es que empiezan a desendeudarse, si es que empiezan a recortar salarios reales y nominales, empiezan a desmantelar beneficios, empiezan a recortar el presupuesto, empiezan a recortar las posibilidades de contratos y subcontratos, lo que van a hacer es que esto también caiga. Entonces, no es que se va a resolver el problema. Señores empresarios, algo trivial pero elemental de decirles, no se puede hacer negocios si no tienen mercados. Y si estamos en un problema de sobreproducción, de falta de mercados, imposible que salgan de la crisis. Si la opción que nos están dando es cerrar de manera sistemática los mercados. Y peor si son los más grandes, Estados Unidos y Europa. Bueno, rapidito. Y la segunda, miren, el tema de la financiarización. Sí, ustedes pueden ver acá también en la tasa de ganancia, en los puntos negros más densos, que se recupera. Esta vez es el mismo indicador, pero en proporción al PIB, no en proporción al stock de capital. Entonces, aquí está cómo se recupera. En realidad hay una mejora de las ganancias, fruto de cuestiones internas, pero sobre todo de la transferencia desde el sur. Pero a diferencia de la coevolución que teníamos en el régimen fordista keynesiano, gano más, invierto más, ahora tenemos una brecha gigantesca. Gano más, pero es contraproducente seguir invirtiendo en el aparato productivo cuando hay sobreproducción. Entonces, ¿a dónde va toda esta brecha? ¿Dónde está esa plata? A ver, presta atención a esto, mire, los capitalistas pueden tomar vacaciones, los capitales no. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, se dice en Ecuador. Capital que deja de reinvertirse, deja de ser capital. Puede ser ahorro, puede ser alguito debajo del colchón, pero eso es otra cosa, no es capital. Lo que tenemos es una situación compulsiva, gigantesca, de masas cada vez más colosales de capital que se invierten buscando oportunidades de inversión cada vez más rentables, concentradas en cada vez menos manos, en tiempos cada vez más cortos, que provocan masas de ganancia cada vez más grandes, que exigen oportunidades de inversión cada vez más rentables, en plazos cada vez más cortos, concentrados en cada vez menos manos, que generan masas cada vez más colosales de ganancias que buscan oportunidades de inversión cada vez más alta, con rentabilidades cada vez más altas, concentradas en cada vez menos manos, en plazos cada vez más cortos, que generan
Masas cada vez más colosales de ganancias que exigen oportunidades de inversión cada vez más rentables en plazos cada vez más cortos, concentrados en cada vez menos manos, y siga usted mientras le dé el aliento. Entonces, esa lógica exponencial del interés compuesto que gobierna el motorcito fundamental de esta sociedad gobernada por la métrica unilineal de los intercambios de equivalentes de la moneda, es la que está llevando, es la que está organizando el suicidio colectivo. Es la que está organizando tensiones innecesarias a la especie y al ecosistema, o a la especie en el ecosistema. Es la que está organizando un proceso de degradación de las propias élites que se benefician de ello. ¿Sí? Entonces vamos a ver rápidamente ese tema. Miren, lo que estamos hablando es de un proceso que es nuevo. Esto de aquí no es que no hay nada nuevo bajo el sol, lo mismo pasaba hace tiempos, no. Hay cuestiones cíclicas que suben y bajan, hay procesos y hay regularidades que uno puede encontrar en otros momentos de la historia, pero hay un salto de lo cuantitativo a lo cualitativo que es fundamental. Vean ustedes lo que significa esto, la diversificación, la nueva orientación de las inversiones hacia el sistema especulativo, no hablemos, ya vamos a hablar porque es diferente del sistema financiero. Genera una nueva composición en el bloque de poder, porque la base material que organiza la reproducción de esas estructuras de poder es distinta y es cada vez más contradictoria. Si yo estoy en el marco de una crisis de sobreproducción que necesito mercados, lo que tengo que hacer es generar más mercados. Pero si hay una oligarquía cada vez más pequeña que se despega de esa lógica, ¿sí?, inclusive una minoría financiera diferente del capital financiero monopólico que continúa invirtiendo en la producción. Es decir, miren, yo quiero calificar de manera concreta el hecho de que existe una oligarquía diferente ahora, que no es la misma de los bancos en general, inclusive de la gran banca, que le apuesta al aparato productivo, porque la suerte de esa banca que le apuesta al aparato productivo, banca monopólica, también oligárquica, también transnacional y también imperialista, la suerte de esas inversiones de esa banca dependen de que la inversión productiva encuentre mercados y por tanto necesite generación de ingresos, redistribución de ingresos y en última instancia crecimiento y prosperidad. Después hablamos de los temas ecológicos. Al menos esto, crecimiento y prosperidad necesitan. Para la otra no. Para la otra, la que se basa en la especulación, en la incertidumbre, en la crisis, en las crisis fiscales, en las crisis de la deuda, la fuente de las ganancias es el desconcierto. Es la desestabilización y es la guerra. Entonces, fíjese lo que significa. Aquí es para el caso de los Estados Unidos. La línea negra muestra el tamaño de la torta real, más o menos, el Producto Interno Bruto. Aquí hay distorsiones porque ya la propia medición del sector servicios lleva una serie de distorsiones que tienen que ver con operaciones de redistribución y no con operaciones primarias de generación de ingresos. En la línea gris usted ve las tasas de ganancias corporativas, que hay, como veíamos, una recuperación de las ganancias, pero vean el crecimiento exponencial de las ganancias financieras. O sea, si el tamaño de la torta total crece así y esto de aquí es lo que corresponde al 1%, yo diría no es del 1%, es del 0.001%, la tensión social que eso significa es enorme y obviamente implica un proyecto societal de polarización que es incompatible con las conquistas sociales que ha logrado el propio occidente capitalista en las últimas décadas. Esa normalidad es la que tiene que ser rota. Me decía un amigo, que vos no entiendes, los pueblos europeos son conservadores. Bien hechito, decía yo, que conserven lo que han conquistado. Es eso lo que les estorba. Vean, aquí están indicadores, estos son los datos oficiales, no estamos hablando ni de los paraísos fiscales, ni de los testaferros, nada, son los datos oficiales que se presentan a los servicios de rentas internas. Tasas, el porcentaje del ingreso nacional controlado por el 1% más rico en los Estados Unidos, vean ustedes cómo se llega hasta el 20%, que es lo que provoca el crash del 29, ¿no? Problema de la polarización, faltan mercados, problemas de sobreproducción y esto provoca el crash. Aquí está
Roosevelt del New Deal, aquí está Kennedy, ya se murió Kennedy, 50 años, etcétera, etcétera, aquí está Reagan, lindo, y otra vez estamos recuperando el escenario, la condición que provocó el crash de entonces. Y aquí está por qué la prioridad con Europa. En la línea gris tienen ustedes el caso de Europa. Claro, ustedes también tuvieron una cosa parecida, aquí está toda la cuestión de la reconstrucción socialdemócrata, y todavía tienen que igualarse pues al modelo anglosajón. Para eso son las políticas de austeridad, no para resolver la crisis fiscal. De eso hay evidencia más que documentada en el caso de América Latina. Si usted aplica políticas de austeridad, lo único que hace es profundizar e instalar de manera crónica el problema fiscal. Y eso lo reconoce el propio Fondo Monetario Internacional. Hay estudios concretos respecto a Argentina y respecto a Corea del Sur que muestran claramente que eso no es cierto. Que los efectos multiplicadores de un recorte presupuestario debilitan de tal manera la base fiscal que es imposible cerrar la brecha. Y entonces ahí viene la lógica de endeudarse para pagar la deuda. El verdadero propósito es ponerles de rodillas. En América Latina somos bien malcriados, hubiéramos dicho bajarles del calzón. Pero vamos a decir, aquí somos más civilizados. Ponerles de rodillas para que acepten el entregar todo lo que han conquistado en estas décadas. Bueno, la lógica, ya no nos pongamos a preocupar del tema de la humanidad, de la sociedad, demasiado históricos. Vamos a hablar de la lógica del capital. El producto de esta dinámica es que ustedes tienen aquí en la línea negra es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, un indicador aproximado de la torta real. O si ustedes quieren ponerlo en términos más técnicos, el activo productivo subyacente. ¿No? Entonces vean ustedes, no solamente que la tasa de crecimiento está yendo para abajo, sino que cada vez se vuelve más volátil. Paraíso de los especuladores. Mientras más incertidumbre hay, más CDS tiene que vender, más derivados financieros. Y precisamente aquí está el fenómeno tan reciente, la línea naranja, del crecimiento exponencial de los derivados financieros. Incompatible, ¿no es cierto?, que haya tal crecimiento de un derivado que, como su nombre le indica, se deriva del activo subyacente productivo, el que genera en primer lugar las ganancias. Bueno, el resultado de esto es, no tenemos mucho tiempo porque ya me van a jalar las orejas, es que tenemos más o menos, solamente para que ustedes ubiquen el orden de proporciones, más o menos un tamaño de la torta en alrededor de 63 millones de, bueno, aquí sí podemos hablar billones, en el sentido cristiano del término. Yo sé que hay algunos especialistas financieros que tienen el tema anglo más presente. 63 millones del tamaño de la torta real. Un tamaño de las deudas normales, preste atención a esto, de 212 millones de millones. Estas son las deudas históricas, las deudas que resisten la contabilidad de partida doble, las deudas que resisten el principio de propiedad privada. Es decir, la deuda de los hogares, la deuda de las empresas, la tan cacareada deuda de los estados. Eso, 212 millones de dólares, que ya es insostenible, ya hay un problema de insolvencia estructural. Pero existe esta otra deuda, la que es fruto de esto, que es la deuda de los derivados financieros, la deuda que surge de la estructuración de otras deudas y de la representación, de la autonomía del símbolo, de la autonomía de la economía virtual. Ese es el equivalente a 1.500 millones de millones. Es decir, de lo que estamos hablando es de que, no sé si ustedes juegan también, ustedes son bien serios y les gusta tomar vino parados. Si alguna vez también le entran a la cumbia, ahí se juega, allá en América Latina se juega el juego ese de las sillas musicales, ¿no? Entonces uno se pasa bailando y tienes unas pocas sillas y te van quitando las sillas, ¿no? Entonces, más o menos lo que estamos hablando es que tenemos más o menos 6 o 7 sillas. Pero hay algo así como 150 o 170 bailarines. Pues. ¿Se imaginan ustedes lo que significa que pare la música? Entonces, la solución que nos están dando los bancos centrales, inclusive el Banco Central Europeo por debajo de la mesa, es no dejar que pare la música. Y el problema es que, de acuerdo a una publicación reciente del FED, de la Reserva Federal del mes pasado, es que para meter una silla más se necesita 18 nuevos bailarines. La forma de evitar que pare la música es poner más bailarines en juego.
en el marco de un proceso de concentración de sillas, digamos. Aquí tienen, vean, solamente para que vean, este es un dato de una consultora suiza, sobre la base de una base de datos del 2007 con 37 millones de compañías. Terminan haciendo, este es un gráfico basado en métrica de topología, ubicando las concentraciones, la estructura de propiedad, control directo, control indirecto. Entonces los puntitos de colores, bueno, tienen distintos significados y las líneas representan las vinculaciones. Y resulta ser que terminan ubicando 147 corporaciones que controlan el 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, ninguna teoría de la conspiración, la más fértil de las imaginaciones, va a igualar una cosa así, pues. 147 compañías controlan el 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Y bueno, esto es basado en la información oficial. No incluye paraísos fiscales, no incluye testaferros, no incluye piramidaciones, triangulaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, claramente aquí ustedes pueden detectar el rol que tiene la red financiera y sobre todo la red financiera angloamericana. Un análisis específico del asunto muestra que dentro de la tríada los más importantes poderes de la Europa continental son socios bastante menores y peor aún los japoneses. No se diga los chinos, los árabes, no sé, pues no, es decir, están bastante más lejos. Entonces, estamos hablando de intereses bien concretos. Aquí están las 50 mayores de las 147 y ustedes podrán ver precisamente a la cabeza de ellos los mismos bancos que desde la incompetencia y la corrupción generaron la crisis. Además, generaron la crisis violando de manera generalizada y sistemática, como lo siguen haciendo ahorita, las mismas leyes que nos impusieron hace solo 10 o 15 años. Vea, el mismo concepto de corrupción, la misma lógica del cuadro de valores y las leyes está impuesto desde una estructura de clase. Es decir, hablar de corrupción, hablar de ilegalidad, hablar de delito es siempre a un cuadro de referencia impuesto por la estructura de poder dominante. Y no estamos hablando de leyes que se dieron en el marco de una movilización social, de las huelgas generales, del fruto de una revolución. No. Estamos hablando de las conspiraciones de Corrillo que provocaron el cambio de las leyes, el hecho de que existan mamotretos supranacionales más allá de la voluntad de los pueblos que a puerta cerrada resuelven las cosas. Y esas leyes son las que están siendo permanentemente violadas, indeteniblemente violadas. Hablamos de un ambiente criminogénico en la cúspide del poder. Entonces, debajo de las mejoras relativas del PIB y de los índices financieros, ¿qué es lo que tenemos? Salvatajes gigantescos de liquidez que se inyectan desde el norte, desde los bancos centrales, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Japón, que inyectan una liquidez masiva que, como no tiene salida en términos productivos, ¿a dónde va? ¿Dónde está esa plata? ¿Alguna sospecha? A seguir especulando, pues. Entonces, aquí tenemos otro fenómeno nuevo y además irreversible. Como toda esa inyección de liquidez no para y no tiene salida en el aparato productivo, la única salida es que eso se resuelva en más producción, en más inversión productiva. La opción es que estén circulando como los grillos, las langostas, ¿no es cierto?, exterminando un campo, yendo a otro campo. En burbujas estructurales de nuevo tipo, en burbujas especulativas de nuevo tipo, porque estas ya no son coyunturales. Ganan en la subida y ganan en el desplome. Pero no pueden escurrirse, es tan brutal la cantidad de liquidez, de capacidad de compra generada de la nada, inyectada de la nada en esos mismos círculos financieros que han generado la crisis, que no es posible escurrirla. Entonces están hoy especulando en el precio del petróleo, mañana especulando en el precio del trigo, pasado mañana especulando en la tasa de cambio entre el euro y el yan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, primera cosa. Esto genera una distorsión estructural en los mecanismos de formación de los precios.
Fíjese usted, ahora, a diferencia de lo que pasaba en la anterior crisis estructural en la que habían importantes bolsones de la sociedad, de la producción, que estaban con distintos grados de desconexión respecto a la vorágine de la economía mundial, ahora los productores en todo el globo terrestre, 7.000 millones de seres humanos, dependemos de los mercados financieros y de los mercados internacionales. Aunque no estemos ligados al comercio exterior, estamos pendientes de cuál es el precio del arroz, de cuál es el precio del trigo, cuál es el precio de la urea, cuál es el precio del petróleo. Sí nos damos cuenta del tema. Y esos precios están distorsionados, ya no representan la evolución, aunque sea con mediaciones, ya no representan, como hasta hace poquísimo tiempo, la evolución de los costos de reproducción o la evolución de las escaseces estacionales. Están gobernadas desde el interés de unos cuantísimos bolsillos, unos poquísimos bolsillos profundos. Y el segundo gran, evidente resultado de estos remedios a la crisis, de los remedios a la crisis estructural, es la metástasis de los sistemas financieros, de la insolvencia financiera. La insolvencia estructural, los problemas que estaban, no se supone que los problemas estaban solamente en los mercados de hipotecas secundarias, los mercados subprime, en el eje angloamericano. Bueno, después pasaron a las prime, después pasaron de las hipotecas residenciales a las comerciales, y luego pasaron del eje angloamericano a Europa continental, y luego hay burbujas especulativas en bienes raíces en Shanghái, en Nueva Delhi, en Johannesburgo, en Buenos Aires, en Brasil, en fin. Antes eran solamente las hipotecas, ahora también son las cédulas, las cartas de crédito, los préstamos estudiantiles, los préstamos de los gobiernos seccionales, los préstamos de los gobiernos centrales, en el eje anglosajón y por todo lado. Después de haber entregado billones de dólares, ¿qué se ha resuelto? Y de nuevo, ahí está el tema fundamental, ¿no? Es decir, el salto de lo cuantitativo a lo cualitativo. Hay una sola auditoría que se ha hecho. Ahí en el Ecuador se hizo la auditoría de la deuda externa. Por cierto, está a las órdenes. Cuando ustedes quieran hablar de eso, estamos a las órdenes. Es el efecto de los vampiros. La luz del sol los mata. Entonces, en el caso de los Estados Unidos, el senador Sanders, que dice que es socialista, ha estado insistiendo, lo querían reducir al ridículo y al olvido, pero finalmente consiguió que se haga una auditoría de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la única que se ha hecho en casi 100 años, pero le comen el cuento y le dan solamente los datos parciales de un programa. Y ese un solo programa, el Troubled Assets Relief Program, ubica que les han dado 16 billones de dólares a un puñado de bancos, y muchos de ellos extranjeros. ¿Qué hace un banco central haciendo salvataje a bancos que no son del país? Es una buena pregunta. Pero el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos son 14 billones de dólares, y ellos entregan 16. Y después sale la Universidad de Kansas City en Missouri y dice, no, el mismo programa son 29 millones de dólares. Es más del 200% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Y después de eso, verán, ponga atención en esto. Por ejemplo, ahí está JP Morgan Chase, ¿no? Les han dado 391.000 millones de dólares entre finales del 2007. Acuérdese de todo el sainete que hicieron el señor ¿quién estaba del Treasury en los Estados Unidos? Bueno, revienta Lehman Brothers y se da toda la cuestión de que se va a caer el mundo si es que en el Senado y en el Congreso no les autorizan la plata, ¿no? Eso fue en septiembre del 2008. Pero aquí las estadísticas muestran que desde finales del 2007 ya se estaba entregando la plata. Bueno, les han seguido entregando y mucha más plata. A ellos les permiten que todos los derivados financieros, como no pueden soportar el principio de propiedad privada, no pueden soportar el principio de la partida doble, estén fuera de balanza. Son cuentas de orden, son capital autónomo. Para aquellos que conocen algo de contabilidad, lo que estamos diciendo es que esos no forman parte del estado de pérdidas y ganancias, del cálculo interno de la empresa. JP Morgan Chase tenía en el 2008 96 millones de dólares. El Producto Interno Bruto Mundial era 63 y ellos tenían 96. Bueno, después los activos
que quieren, porque los que no quieren los ponen fuera de balance, y los que sí quieren, les permiten que los valúen no al precio de mercado, sino al precio de modelo, pero no del modelo que da, no sé, pues la autoridad o la Reserva Federal o el FDIC, no, el modelo que cada banco le da la gana, o sea, al precio que les da la gana, ¿sí? O sea, saque del balance todo lo que quiera, ponga en el balance lo que usted quiera al precio que quiera, le damos los billones de dólares que usted quiera. Y así todo, el año pasado JP Morgan Chase se vio obligado a reconocer pérdidas. Yo pido un aplauso. Es que se requiere talento, pues. Yo le voy mi cabeza que usted no puede hacer eso. Es que imagínense el talento que se requiere. Es más, una petición generalizada para que les demos no solamente el premio Nobel de Economía, sino el de Medicina, el de La Paz, el de Química, el de todo, pues. Unos genios. Y no es chiste, porque esto significa, ahí están las estadísticas. Yo estuve de ministro en el Ecuador cuando el precio del petróleo llegó a $150 por barril, fruto de la especulación con el mercado de futuros, y en 6 semanas cayó a 32. Entonces, a ver, si alguien ha hecho análisis de proyectos, la tasa interna de retorno, ¿con qué precio de petróleo hace usted el proyecto de inversión? Decide usted inversión, no para una empresa, para la empresa, para la región, para la ciudad, para el país, para la comunidad europea, para lo que usted quiera. ¿Con qué precio de petróleo es viable un proyecto? ¿Con $150 o con 32? Es posible, como dicen los economistas, que los fundamentals hayan dado lugar a esos cambios. Imposible. Y lo mismo pasa con el trigo, y lo mismo pasa con la soya, y lo mismo pasa con el oro, y lo mismo pasa con la plata, con las tasas de interés, las tasas de cambio, vean cómo era hasta hace poquísimo, esto es hasta el 2005, estas son las tasas de cambio entre las principales monedas, las principales divisas, y es la locura. ¿No se supone que el foco de infección estaba en los Estados Unidos cuando implosiona Lehman Brothers? Vaya y revise. El tipo de cambio dólar-euro cae así, revienta Lehman Brothers, y les endosan a ustedes la crisis. Ese fue el verdadero juego. El efecto dominó pasó acá y empieza a subir el dólar. ¿Cómo es eso posible? Cada golpe más, inclusive, fíjense, inclusive el sainete que armaron con el tema del techo de la deuda, el techo, la cuestión reciente entre demócratas y republicanos, absolutamente falso, absolutamente artificial. La enmienda 14 en los Estados Unidos dice la deuda del gobierno federal es intocable. Si no había forma de decir no vamos a pagar la deuda. Y además para ellos es facilito. Para nosotros es un problema. Para ellos aplastan un clic en la computadora y generan los dólares que les dé la gana. Piensen esto. Sacúdase, olvídese de cualquier otra ilusión respecto a que ahí el trabajo es que son más productivos. No, es un clic de la computadora que generan. Por eso es que pueden sacar 29 millones de dólares, 200 y pico % del Producto Interno Bruto sin hacer ninguna reforma legal ni nada. Y comen el cuento de que ha habido este problema del techo de la deuda, el secuestro y todas esas cosas. Después de eso, que muestra claramente que lo que se conoce en teoría de portafolio como el activo libre de riesgo, ya no era libre de riesgo, aumenta la fortaleza del dólar. Eso sí es magia. De nuevo, otro premio Nobel. Yo creo que hay que hacer colecta. Deberíamos poner un sombrerito para ver si les damos algún otro premio. Genios. Bueno, miren, y esto se da rápidamente porque no tenemos ya mucho tiempo. Esto se da en el marco de una situación muy grave. Crisis de sobreproducción, no hay mercados, asfixiamos sistemáticamente mercados, desestabilizamos lo poco que existe. El expediente más rápido, más rentable, obviamente, es provocar conflictos en todo lado, prestar a todo el mundo, a todas las partes en conflicto, les vendemos las armas, dejamos que se contramaten, que se destruyan y después nos repartimos los contratos de reconstrucción, ¿no es cierto? Y aquí tienen ustedes el gasto militar en los Estados Unidos, aquí está el señor Kennedy, que intentaba hacer, hasta que convenientemente apareció Oswald, ¿no es cierto? Gran negocio. Después vea, se desinfla, les derrotan en Vietnam, aquí está el señor Carter, ¡tas! Les cogen a las October Surprise, les cogen a los rehenes en Irán, Reagan, gran negocio. Cae la Unión Soviética, aparece providencialmente Saddam Hussein,
Gran negocio, no dura mucho. Otra vez el señor Clinton, Mónica Lewinsky, maravilla. Empieza a mejorar las cosas, pero no lo suficiente. 9/11, gran negocio. Y ahora otra vez, con esto de la locura de los recortes, se está saliendo el tiro por la culata. Están necesitando urgentemente un pretexto para otro gran negocio. Ojalá no sean ustedes los que les den ese pretexto. Ustedes son tan civilizados, ¿no? Tan bien como les fue en Yugoslavia. Aquí, vean ustedes, felizmente tenemos en el marco de este proceso, y fruto de este mecanismo de sacarse de encima el muerto, se va generando una nueva geopolítica. No porque las burguesías de Brasil, China, India sean progresistas, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay lógicas. La base material de reproducción de esos poderes adquiere otra lógica y entra en contradicciones. Hoy por hoy el sistema tal como existe está controlado desde la misma lógica. Es decir, chinos, brasileños, indios, de una u otra manera están en el mismo cajón. Están subordinados. La burguesía europea, inclusive la burguesía productiva de Alemania, que se está jugando el pescuezo en esto, está subordinado a la misma lógica de esa oligarquía especulativa. Pero aquí es importantísimo ver esta lógica. Miren cómo esta es la evolución de la productividad en la nueva semiperiferia y esta es la evolución de la productividad en el corazón del sistema. Es una tendencia importantísima, que a la final esa productividad termina siendo controlada a través de varias manipulaciones macroeconómicas y financieras por la misma red anglosajona. Ese es otro tema. Pero la lógica de reproducción cambia. Para estos es indispensable conseguir nuevos mercados, para estos no. Es como hacemos más agua lodo las cosas. ¿Ah? Bueno, y esto en el marco, y con esto introducimos a lo que supuestamente me llamaron a que hable. Voy a acabar rapidito. Esto nos pone en una situación gravísima porque el sur ahorita está con una cantidad de plata, no solamente que está con esta otra lógica, sino que está con una cantidad de plata líquida, inmediata, enorme. Con la estupidez de que América Latina, muy concretamente, está colocando, solamente los bancos centrales de América Latina tienen 850.000 millones de dólares de reservas monetarias internacionales, o sea, de disponibilidad supuestamente líquida e inmediata, colocados precisamente desde el foco de infección. Teoría de portafolios dice que hay que compensar el mayor riesgo con una mayor rentabilidad, pero están pagando 0.22%. En el 2009 era el 1% en promedio entre público y privado. Se coloca al 1% y si usted va a pedir prestado le sacan la cabeza con la prima de riesgo. El promedio de lo que podía pedir prestado a América Latina era 13%. Entonces, nosotros hemos hecho una serie de propuestas desde el Ecuador, veníamos discutiendo en varios foros en América Latina, tuvimos la oportunidad de estar en la Comisión Stiglitz con varios premios Nobel en la discusión en Naciones Unidas, cuando el padre Miguel de Escoto, el canciller sandinista, presidió la Asamblea General y dijo no al G8, no al G20, tiene que ser el G192, todos los países de la Tierra los que discutamos cómo salimos de este embrollo. Y ahí planteamos varios elementos que entiendo yo que lo habrán discutido. Podríamos en el debate entrar a los detalles. Aquí lo fundamental es converger hacia un nuevo Bretton Woods, buscar un espacio real de política económica para todos los países, no solamente para los bancos centrales del norte y no solamente para los bolsillos profundos de los especuladores que hoy por hoy gobiernan el mundo, sino para todos los países, para asegurar el derecho al trabajo de la gente. Trabajo asalariado o no asalariado, no hay por qué quedarse en ese dogma. La economía popular y solidaria aquí puede jugar un rol fundamental. Entonces, protección global a las finanzas ligadas a la producción, pero no a las especulativas. No porque no queramos, no porque yo sea malito, no porque yo soy bolchevique, sino porque es imposible. 1.500 millones de dólares significa que todos los 7.000 millones de seres humanos tenemos que dejar de comer durante 25 años para pagar esa deuda. No se puede. Haga el intento, si no, y después conversamos. Entonces, hay que simplemente decir, sí, hay que proteger la parte de las finanzas que están ligadas a la dinámica productiva, a la generación de empleo, pero no la otra. Y van a ver cómo todo alcanza, van a ver cómo la crisis fiscal desaparece. Y si a eso usted le recorta el presupuesto militar, tienen resuelto. No hay, es un cacho, es un cuento lo de la crisis fiscal. Renegociación de más espacio de política en la Organización Mundial de Comercio. Paren los tratados de libre comercio. Paren los tratados de libre comercio. Son solamente mecanismos para hacer más pobres a todos los pueblos en favor de la misma oligarquía que ha generado la crisis.
arreglos monetarios bloques regionales, es decir, redistribuir desde una perspectiva multipolar la liquidez y los mecanismos de transaccionalidad, ya vamos a hablar de la nueva arquitectura financiera regional, con los derechos especiales de giro como prestamista de última instancia. Los derechos especiales de giro son un dinero virtual que produce, que entrega el Fondo Monetario Internacional, pero que odia el Fondo Monetario Internacional porque no puede poner condicionalidades. Nos dijeron que no se podía hacer, justamente con esta Asamblea General de Naciones Unidas logramos crear Fuente Ovejuna, pues hombre, Fuente Ovejuna, todos a una, nos pusimos ahí, cambiamos la correlación de fuerzas y es la única decisión con alguna significación del G20 en abril del 2009 en la que se entregó a todos los bancos centrales la cuota que les correspondía de los derechos especiales de giro, rompiendo, aunque sea simbólicamente, ese monopolio férreo que tiene los Estados Unidos sobre la liquidez mundial. Bueno, efectiva regulación financiera, prohibición inmediata universal del short selling, de los CDS con los que están especulando sobre la deuda, la apuesta que está haciendo, el seguro de incendio que tiene el vecino sobre su casa, la apuesta que están haciendo los especuladores a la quiebra de Europa, a la quiebra de España. El impuesto global a la especulación financiera, la liberación de excedentes de divisas. Tenemos 11 millones de dólares guardados bajo el colchón por el miedo a la especulación financiera en reservas internacionales. Es una locura, hay que liberar eso, hay que generar otro arreglo institucional que permita que esos recursos puedan ser invertidos en mejores capacidades productivas, en resolver el problema del hambre, en resolver el problema de la crisis ecológica, en resolver el problema de la extrema pobreza. En el caso específico de América Latina, y simplemente para ilustrar, porque ahí están los principios fundamentales del tema, estamos hablando de 3 pilares. Necesitamos replantearnos el tema de la banca de desarrollo, no para más de lo mismo, sino para otro tipo de desarrollo. Necesitamos replantearnos el concepto de moneda y necesitamos generar nuestra red de defensa, nuestra red de seguridad financiera alternativa al Fondo Monetario Internacional. En América Latina, al interior de nuestros países, aquí en Europa, donde sea. Aquí tienen ustedes una ventaja gigantesca. Lo que han construido no es un problema, es una oportunidad gigantesca. Las instituciones que ustedes tienen son valiosísimas, capturadas ahora desde la oligarquía, capturadas ahora desde un proyecto antidemocrático, pero son valiosísimas. Esas instituciones con cambios menores pueden inmediatamente funcionalizarse a favor de los intereses de los pueblos. Déjenme solamente, no voy a hablar más de detalles de acá, simplemente les expongo cómo es lo que está avanzando la cosa en América Latina antes de que me den un puñete por aquí al lado. Banca de desarrollo de nuevo tipo, sistema de compensación de pagos, es la forma de recuperar la vinculación de la moneda a la economía real, es decir, los sistemas de la economía simbólica al servicio de la gente, y finalmente una red de seguridad financiera, replantearnos el rol de la banca central a favor de la gente, defendiéndonos de los especuladores financieros. En ese sentido se ha avanzado con el tema del Banco del Sur, ya está operando desde hace unos 2 o 3 meses, que tienes al mismo tiempo un nuevo tipo de banca de desarrollo, es decir, un nuevo tipo de lógica en el tema de la soberanía, es decir, no es el Banco del Sur el que debería, al menos desde la propuesta ecuatoriana, no es el Banco del Sur el que tiene que decidir cuál es la prioridad o no para los países, sino que son los órganos electos, los consejos de ministros de UNASUR o de CELAC, las que deciden cuáles son los proyectos prioritarios para nuestros pueblos. Y luego el Banco del Sur se encarga de encontrar el financiamiento movilizando monedas nacionales, y ahí está una clave fundamental del asunto. El mejor de los proyectos, si se pide prestado en dólares, hay que pagarlos en dólares y con creces, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer es movilizar recursos internos, generar otras lógicas de transaccionalidad, otras lógicas de pago que rompan con el dominio, con la esclavitud que tenemos ahora con respecto al dólar. El tema del apalancamiento con recursos naturales, locales, incluyendo monedas nacionales y regionales, generando, por ejemplo, las monedas, los sistemas de compensación de pagos como el Sucre, que ya vamos a ver, y nuevos parámetros epistemológicos y axiológicos en la construcción de lo técnico.
Hay que internalizar en los proyectos de desarrollo las externalidades ambientales y las externalidades sociales, ese subsidio gigantesco de las mujeres, de las comunidades que entregan al gran capital permanentemente bajo las lógicas de la técnica y bajo los instrumentos y los indicadores con los que utiliza normalmente los economistas, los oficiales de crédito y todo el mundo académico serio, ¿no es cierto? Bueno, y hay que crear una banca para un nuevo tipo de desarrollo, no para más de lo mismo. Y en ese sentido, los presidentes, ya esto está firmado por 7 presidentes de América Latina a fines del 2007, un nuevo concepto de soberanía supranacional que, a diferencia de la locura de Europa, no pone en contradicción lo supranacional con el fortalecimiento de las capacidades de la soberanía, no solo nacional, sino de la soberanía popular. Entonces ahí el concepto, está firmado esto, concepto de soberanía alimentaria continental en el cuidado de la salud, producción de medicamentos genéricos, investigación científica, prevención, salud pública, etcétera. Soberanía energética, soberanía en la producción de conocimiento, soberanía en los recursos naturales, infraestructura continental, no solamente para pavimentar lo que Eduardo Galeano llama las venas abiertas de América Latina, es decir, configurar esa organización del espacio para seguir exportando en esa posición subordinada con respecto al norte, sino la creación de mercados locales, replantear esa logística absurda del comercio de larga distancia para recuperar las cercanías y las complementariedades. La red de ferrocarriles, Pablo, en toda América Latina, por ejemplo, que podría además ser un proyecto conjunto en el que la burguesía europea podría tener la salvación y la salida de la crisis. ¿Acaso van a ser empresas ecuatorianas o venezolanas las que van a producir los ferrocarriles en América Latina? No. Con esto podemos comprar capitales gringos, europeos, chinos, árabes. Vamos a comprar esos capitales para que salgan de la agenda oligárquica y neofascista, ¿no es cierto?, para apostarle a la paz y a la prosperidad. El financiamiento de la economía popular. Cambiar la lógica del financiamiento, abrir las puertas para que otro tipo de iniciativas, de emprendimientos, de creatividades sean viables sin que pasen por la dictadura asfixiante de ese capital financiero que exige tasas de ganancia cada vez más altas, tasas de interés cada vez más altas en plazos cada vez más cortos, que no se compadecen ni con los procesos productivos ni con las condiciones efectivas de los mercados que tenemos que enfrentar. Bueno, el tema del Fondo del Sur, que incluye la posibilidad de otros mecanismos, como por ejemplo el dejar el crudo bajo tierra, como la propuesta que lastimosamente hubo que abandonarla temporalmente del Yasuní, es decir, ¿por qué tenemos la locura de extraer los recursos, extraer el petróleo, extraer el litio, extraer el oro, lo vendemos, lo cambiamos por unos papelitos verdes o unos papelitos rosados o unos papelitos de colores o un clic de la computadora y después nos sentamos encima y decimos que somos reservas internacionales? Cuando podemos tener efectivamente las reservas forestales, el oro, el petróleo, el cobre, el litio, como reservas internacionales que se viabilizarán en caso de una emergencia, y trabajar con otros mecanismos de liquidez, como los que hablaba yo, 850.000 millones de dólares de las reservas internacionales de América Latina. Pero además todos los bancos latinoamericanos están sobreencajados, o sea, tienen excesos de liquidez que no saben dónde poner. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos puede decir que no les paguen, pero además les pagan 0.22%. Eso no es rentable. Entonces para la red de ferrocarriles podríamos pagar 10 veces ese 0.22% tranquilamente para generar otros mecanismos de circulación y de reciclamiento de los recursos. Bueno, en fin, hay opciones a mundos para trabajar sobre esto, ¿no? Esto puede abrir las puertas para la construcción de un nuevo sistema mundial de reservas sobre arreglos monetarios, bloques regionales, que recuperen la coherencia interna a nivel regional, liberación de recursos para la inversión productiva que permita superar los condicionamientos, en el caso de América, de la lógica primario extractivista, la lógica de acá del norte, de la terciarización y de la financiarización, la preservación de los flujos de comercio que hoy por hoy dependen en el frenesí de la fragmentación globalizada, la fragmentación de la cadena productiva que implica la globalización. La logística de comercio a larga distancia requiere de decisiones cotidianas, de decisiones financieras cotidianas basadas en el shadow banking. Es decir, en un circuito de confianzas entre los grandes actores financieros que hoy por hoy está en crisis, porque todos se saben en bancarrota.
Así que necesitamos garantizar mecanismos que permitan que la vida continúe más allá de la voluntad o de las torpezas de los de allá arriba. Y finalmente, un nuevo esquema de gobernanza mundial multipolar que represente la nueva geopolítica de la economía real, de la dinámica real de los pueblos. Y además, que represente las condiciones de equilibrio indispensables para garantizar la paz. Bueno, finalmente la moneda fiduciaria regional que ya está funcionando, funciona el Sucre, el sistema unitario de compensación regional, no es único, no es una moneda exclusiva como el euro. Nosotros no cometemos la locura de sacrificar en el altar de la moneda a todas las otras políticas, y eso está funcionando, liberando una cantidad de recursos importantísimos y abriendo espacios adicionales en la política local, en la política comercial, de tipo de cambio, de tipo de interés, financiera y política fiscal local interna. Eso se lo puede reproducir fractalmente a nivel microrregional. Ustedes pueden hacer un Sucre a nivel de sus municipios, ahí donde hayan gobiernos con mente abierta, dispuestos a generar otros circuitos locales de pago, otros mecanismos de movilización de los recursos que están ociosos, que están siendo asfixiados por la crisis y por la deflación, y que al mismo tiempo permitan recuperar el valor, poner en valor la organización, la estructuración de la comunidad en el gobierno de la vida. Romper con la dictadura de la moneda, romper con la dictadura del fetiche. Se lo puede hacer aquí y ahora, y podríamos hablar en los detalles cómo es lo que podría armarse esa cuestión. Y la reproducción macrorregional. En lugar de los tratados de libre comercio, discusiones, mecanismos de generar flujos y posibilidades de transacciones, de movilización de recursos, por ejemplo, entre la Unión Europea y América Latina, entre la pequeña producción de América Latina y la pequeña producción de Europa, de manera horizontal, sin pasar por los grandes bancos, sin pagar derecho de peaje a los grandes bancos. Es absolutamente posible con un intranet de lo más sencillo y con mecanismos como el Sucre, que son en los hechos una tarjeta de crédito. Muchísimas gracias.